Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores y este día vamos a empezar con párrafo 55 y 56, pero me gustaría empezar con un pequeño con dos pequeñas citaciones que hice que tienen que ver con el tema que vamos a hablar ahora. Y antes de empezar me gustaría decir que si se sienten un poco ofendidos por lo que se va a decir ahora, mis disculpas, pero en la política usualmente estudiamos política y de donde tomamos la información de organización, cómo se estructura, esa base de liderazgo. Estudiamos los líderes, estudiamos lo que se dice, lo que se hace, y si hay algo que no tiene conexión con lo que se dice, entonces se toma como irrelevante o se genera una sospecha de por qué la persona no hizo lo que dice, o vemos las inconsistencias. Y a veces también entender el líder en sí, el líder político, tenemos que ver mucho sobre cómo esa persona creció, qué es lo que lo influenció, y esa es la manera que usualmente se hace en la política. En fin, para continuar, solo quería mencionar eso y me gustaría leer este pequeño citación de Aristóteles. Dice: el hombre es por naturaleza un animal social, un individuo que es antisocial de forma natural y no accidentalmente está por debajo de nuestro conocimiento, o es más que humano. O sea, no le tomamos tiempo para saber qué es un animal, o no, o es un Dios. No sabemos la naturaleza de Dios, no conocemos en sí cómo Dios es. Se pueden tener ideas, imaginarse ideas. Luego dice: la sociedad es algo que precede al individuo. Cualquiera que no pueda llevar la vida en común, o sea, tan absoluto, tan autosuficiente que no necesite hacerlo y por lo tanto no participe de la sociedad, es una bestia o un dios. Entonces aquí nos dice que un individuo que no vive de la sociedad es más allá que otro individuo, es ya sea un animal, porque los animales viven en la jungla, en el bosque, o es un dios que no necesita de los humanos. Entonces esto es bastante relevante, y acordémonos que aquí habla de la naturaleza del hombre, la naturaleza de qué es ser un ser humano, qué es lo que motiva al ser humano, y habla de autosuficiencia. Es la primera vez en uno de los escritos, bueno, no la primera vez, pero donde esta palabra es bastante importante, autosuficiente. ¿Qué es ser autosuficiente? Porque una finalidad, como él lo dice, del ser humano en otros trabajos, de que es ser autosuficiente, ser completo en sí. Eso es lo que el ser humano busca. Y luego tengo algo más reciente, de 1500, de Thomas Hobbes. Él habló no bastante, pero sí da indicios de cómo se miraba la mentalidad que se tenía en aquel tiempo hacia las Américas, así se le llamaba, hacia el continente donde recordémonos que estaban nuestros ancestros, y es bueno entender la mentalidad que se tenía sobre estas poblaciones que existían acá, de donde nosotros venimos. Entonces, esta citación tiene que ver con, más que todo, en la manera que el ser humano aprende. Y dice: puede parecer extraño a un hombre que no ha sospechado bien estas cosas, que la naturaleza se disocie así y haga que los hombres sean aptos para invadir y destruirse unos a otros.
y por lo tanto, no confiado en esta inferencia hecha a partir de las pasiones, tal vez desee tener lo mismo, confirmado por experiencia. Entonces, este es Thomas Hobbes. Acordémonos que ya lo he mencionado anteriormente, y también hizo una citación una citación bastante famosa donde pone que el individuo sin leyes, sin orden, la vida es muy pobre, es triste y corta. Y esto elabora en eso, donde dice que más abajo, en unos párrafos después, dice sobre cómo la naturaleza de explorar otras tierras llevó a las naciones, especialmente España y Inglaterra, a las Américas, y cómo las poblaciones que mandaron fueron a hacer lo mismo que como se había hecho en aquellos tiempos en otros lugares, pero él lo ve de un punto de vista más psicológico, de cómo la población siempre va tratando de hacer lo mismo. Estas tendencias se repiten, y lo único que puede detener esto o evitar que esto suceda es la necesidad de que hayan leyes. Entonces aquí vamos viendo también la necesidad de que haya un orden. Entonces esto es importante para él, porque él lo dice que el ser humano quiere aprender de esa manera, quiere saber qué es matar, entonces es necesario que hagan leyes, porque estas son las pasiones comunes. Esto es en la persona popular, en toda persona. Acordémonos que cuando mandaron personas a este continente, al comienzo no eran los más grandes educados, sino que eran personas que estaban dispuestos a matar. Y eso lo experimentaron muchos de nuestros antepasados. Entonces, eso está claro. Y generalmente eran hombres los que iban a la guerra. Y así como también los nativos eran hombres. Entonces quedan mujeres, ¿y qué es lo que sucede? Violaciones. Entonces todo esto, el punto sexual también tiene un efecto bastante grande, el erotismo en el individuo, y esto es estudiado también. Sócrates, Platón habla de todas estas cosas que generan el movimiento del individuo, que lo hacen que se mueva algo. Y si vemos también en la media, se ocupa bastante esto en la sociedad, para traer a un bar ponen mujeres casi semidesnudas, entonces, porque saben que esto es lo que atrae al hombre, y eso es lo común. Entonces para ellos esto no es de admiración. Estas cosas para los filósofos en este tiempo, ya desde de mucho antes, ellos ya sabían que eran este tipo de cosas, y no había de motivación de admiración. En vez era algo de aprender, aprender de ellos y por qué la necesidad de leyes. Bueno, pero hasta ahí voy a dejar esto. Este tema es bastante amplio y podríamos pasar horas hablando de esto, pero en verdad no vamos a hacer eso acá, ya que estamos acá por leer parte de este libro. Así que vamos a empezar con párrafos 55 y 56. Párrafos bastante largos, así que voy a tratar de hacerlo más corto. Pero siempre va en relación en los últimos 4 o 3 párrafos de lo que hemos venido hablando. Entonces, empezamos. El individuo razona porque es la tradición de hacerlo. Y cuanto más se extiende esta tradición, más natural y aceptable se vuelve. Una medida drástica, como, sin importar cuál despreciable sea. Entonces aquí hablamos de que estamos acostumbrados a pensar de esta manera y esto se convierte en una tradición. No hay nada nuevo que nos enseñe algo, y cualquier acción, por muy despreciable o drástica que sea, se ve normal porque así es como se piensa. Si antes resolver una injusticia era cortarle el brazo a alguien, cortarle la mano, cortarle un pie o asesinarlo, eso era normal y se miraba como que era justicia, se miraba como que
es normal, mueren las cosas, así que esa es la razón. Entonces aquí vamos hablando de esto. Nada más que tener un sentimiento apasionado por una cosa de este tipo puede ser, y superar al hombre natural, la adición en estas acciones por una enfermedad más grande, una pasión mayor, y eventualmente convertirse en una persona apasionada por sí mismo. Entonces, al hacer esto, el individuo quiere ser un hombre apasionado, quiere ser visto como tener atención. Eso es todo. No hay mucho que decir en esto, así que él hace porque quiere llamar la atención, quiere ser visto como un hombre apasionado, así como en las películas que vemos actores, y aquí viene todo esto. Y también hablo de la enfermedad, y esto tiene que ver con adoptar otra imagen que no es la nuestra, la máscara que nos ponemos para interactuar con otros. Entonces, la palabra de advertencia para el lector es que, doblegar grandes instancias de hombres impulsados por esta pasión autorizada debe iniciarse de una manera bipolar para deducir lo que se da a una evidencia más verdadera y básica. Si acaso fuéramos a ejercer, si alguna vez fuéramos a ejercer un grado de juicio hacia otro ser. Punto. Entonces hago la quinta citación en este libro, donde dice grandes instancias, así que les voy a leer instancias. ¿Qué me refiero con esto? La citación abajo del libro. Dice, utilizo esta palabra grandes instancias en una singularidad del momento, en un sentido dialéctico, en un evento histórico, una instancia donde un líder conquistó a este fue un momento histórico. Pero en este punto de vista lo vamos a poner de una manera dialéctica. Estudiar la pasión de qué es lo que impulsó esto. Por ejemplo, la limitación de un momento universal histórico es pensarlo en términos como ha sido, independientemente de su extensión adicional en su localidad. Entonces, ¿qué es lo que llevó? No el resultado, sino que lo que causó que eso llegara. Hacer esto como educación común nos enseña a hacer algo similar a las personas que viajan al exterior y explotan la brecha económica e intelectual de un país en particular, solicita a alguien por placeres sexuales y hace lo que se le plazca, sabiendo que pronto se irá y nadie, excepto él y los abusados, lo sabrán.